Hola, muy buenas. Aquí estamos de nuevo para hacer un unboxing de este juego que nos trae Ediciones Más que Oca, que se llama La búsqueda de la felicidad. Y bueno, pues originalmente la editorial es Artipia Games, ¿vale? No la trae español Más que Oca, ya he dicho antes. Y bueno, por aquí especificaciones técnicas. De 1 a 4 jugadores, tiene modo solitario, de 60 a 90, 60 a 90 minutos y de 12 años en adelante. Así que vamos a ello. Pues muy bien, ya tenemos aquí todo preparado. Vamos a activar la cámara cenital. Bueno, pues aquí tenemos ya la cámara cenital activada. Aquí, bueno, pone los autores son David Chirkov y Adrián Abela, con Vangelis Bagiartakis. Es complicado el nombre, ¿vale? Bueno, Ediciones Más que Oca, Artipia Games, que es la editorial original, y estos son los que la han traído en español, ¿vale? Y bueno, pues la búsqueda de la felicidad, vive la vida que siempre has querido. Bueno, aquí tenemos unas ilustraciones de lo que son, bueno, pues la vida misma. Vale, y a la vuelta, pues bueno, pues todos tenemos un anhelo común, el deseo de ser felices, ¿vale? Aquí un poco lo que viene el contenido de la caja, y como os he dicho antes, aquí vienen las especificaciones técnicas y el contenido, y bueno, un poco los autores, el diseño y todo eso. Vale, pues vamos a ver lo que contiene la caja. Vamos a pegarle un pequeño corte. Filtro. Al fin. Y bueno, pues ahí estáis viendo. Vamos a abrir la caja. Esto lo dejamos por aquí. Bien, de primeras tenemos aquí las instrucciones. Está un poco dobladillo ahí. En busca de la felicidad. Bueno, no tiene carátula. Ya empiezan aquí lo que vienen siendo los componentes. Bueno, que vienen siendo los componentes y ya la preparación de la partida, instrucciones. Bueno, un manual que tiene 15 páginas. No debe ser un juego muy difícil. Es, pues eso, vamos a hacer, a gestionar nuestra vida desde que nacemos hasta que morimos, ¿vale? Porque se acaba el juego pues cuando morimos. A ver qué tal está, ¿vale? Ese es el manual. Bueno, aquí tenemos un tablero. El tablero, no un tablero, ¿vale? Así de 4 alas. Y bien, pues aquí es donde vamos a ir poniendo las cartas y bueno, supongo que los puntos de victoria porque es lo que viene alrededor. Y bueno, para hacer una serie de acciones, bueno, el nivel de estrés por lo que veo aquí, felicidad, bueno, empleos, proyectos, estudiar. Bueno, aquí es donde vamos a ir poniendo las cartas. Vale, tablero de juego. Ahí le dejo. Troquel, 1, 2 de cartón troquelado de grosor, bueno, estándar, ¿vale? Con diferentes componentes del juego, ¿vale? No sé si estos eran monedas de 1 y de 5 y bueno, una serie de elementos como un libro, aquí es una luz, unas manos, ¿vale? Y esto también, no sé si será irse a vacaciones, os voy a enseñar una ahí, ¿vale? Bueno. Y bueno, aquí tenemos unos relojes de arena de 4 colores, rojo, azul, amarillo y verde. Vale, os voy a enseñar el azul. Bueno, pues nada, simplemente un Mipel, pero en vez de ser Mipel, pues un reloj de arena, ¿vale? Unos cubos, también de madera, ¿vale?
4 o 5 colores. Tenemos el azul, el amarillo, el rojo, el verde y negro y morado. Aquí tenemos alguno más. Y además el morado, el rojo, amarillo, tenemos uno de cada color así un poco más grande. Los negros son todos iguales. Pero por ejemplo, pues este morado es un poco más grande. Ahí tenéis dos para que les veáis. Bueno. Pues aquí una serie de cubos en esta bolsita. Y bueno, por lo que viene siendo el grueso del juego, que son las cartas, ¿vale? Estos serán unas cartas de resumen de partida. Y bueno, aquí objetos y actividades. Vamos a abrirlas. Con el abre fácil, que nunca lo es. Ahora sí lo sé. Vale. Bueno, pues una serie de cartas. Aquí pues, supongo que serán resumen, estrés, felicidad. Vale. Bueno, cartas de meta, cualidad, consultor, profesor, bueno, empleo. Estos son, supongo que serán relaciones, pareja, no, relaciones. Así que, bueno, pareja. Vale, sí. Que tienen dos lados. Estas, bueno, son o chico o chica, evidentemente. Vale, bueno, objetos y actividad. Por el otro lado, bueno, pues ilustraciones así como plan dibujo. Vale. Mira, una acción esquiar, por ejemplo, día 2. Vale. ¿Ves? Y lo que os decía, las parejas por el otro lado. Daniela, Diana. Bueno, técnico, que esto serán trabajos. Bueno, pues ahí estáis viendo. Os acerco una para que la veáis de cerca. Vale. Vamos a abrir las otras, que serán más de lo mismo. Con su super abre fácil. Bueno, parece que ha funcionado. Lo mismo, pues una serie de cartas. Con, mira, estos son proyectos, por lo que veo, esto en azul son proyectos. Pues estudiar políticas, ¿veis ahí? Estudiar políticas. Presentarlo de televisión, buen empleo. Escribir poesía. Esports, mira. Está muy de moda esto entre los jóvenes ahora. Ser un esport. De estos que juegan online. Un proyecto. Bueno. Teatro. Game Jam. Hostia. Bueno. Equipo de fútbol. Vale. Bueno, y estos son objeto o actividad. Bueno, colección de arte. Colección de objetos. Campo de golf, auriculares, joyería, moto. Bueno, de todo un poquillo. Estas las dejamos aquí. Y bueno, unas bolsitas para guardar los elementos. Y esta es la cuna, que es un poco... Bueno, está ilustrada, pero veo que viene ahí... Viene un poco machacada en este lateral. No sé si será... Bueno, será el transporte que se ha machacado un poquillo. ¿Qué se lo va a hacer? Mientras sea la cuna y no los componentes del juego, vamos bien. Y ya debajo pues no hay nada más. Bueno, pues aquí habéis visto En busca de la felicidad. Los componentes y demás. Ya veremos a ver cómo se juega una partida a este juego. Bueno, cómo funciona el juego. Y nada, pues espero que os haya gustado el vídeo. Que se haya visto todo perfectamente. Y... nada, si os ha gustado el vídeo, ya sabéis, darle al like y nos vemos en los próximos vídeos. Hasta luego.